Como soy el último, tengo un problema, que es el tiempo, y como soy fiscal, tengo un segundo problema, que cuando se abre el debate me las llevo todas. Pero bueno, voy a hacer un análisis realmente… Intentaré que sea lo más jurídico posible, pero tampoco que sea demasiado aburrido. Cuando se plantean las reformas, no se plantean, digamos, con una simple redacción de un texto que se remite, se aprueba por el Consejo de Ministros, se remite al Congreso, sino que paralelamente o con anterioridad se va creando el caldo de cultivo adecuado, se crea un estado de opinión que sea favorable a la reforma que se propone, en este caso de Código Penal, la Ley de Seguridad Privada, ya llegamos tarde, y la Ley de Seguridad Ciudadana. Se nos dice constantemente que existe se justifica diciendo que existe un alto índice de criminalidad, cuando realmente el índice de criminalidad de España es de los más bajos de Europa. Y en el ámbito de la seguridad ciudadana, pues de 45.000 manifestaciones que hubo en el año 2013, solo 26, según datos del Ministerio del Interior, en solo 26 se produjeron alteraciones del orden público. También se nos habla de la sensación de impunidad que tienen los delincuentes. Es incompatible con que tenemos una de las mayores poblaciones reclusas de Europa y quizá habría que plantearse que la sensación de impunidad vendría dada por un uso abusivo del derecho de indulto. En este caso, referido al orden público, pues indultos de policías, de Mossos d'Esquadra, etc. Y luego también se nos dice falta orden público, pero claro, es que utilizan un concepto de orden público más propio del siglo XIX que del siglo XX. En la Unión Progresista Fiscales hemos acuñado un término que son las reformas del miedo, pero no del miedo nuestro, del miedo del poder político. Entonces, si uno analiza un poco las reformas, ve que detrás de ellas late un miedo al desfavorecido y a los empobrecidos, y se produce en consecuencia la reacción, que es la criminalización de la protesta social, la criminalización de la pobreza. En segundo lugar, también se aprecia un miedo a los indignados y se produce, aquí sí, la criminalización de la protesta social, y también un miedo a la inmigración, y se prevé la criminalización o la introducción del delito de hospitalidad, la expulsión de ciudadanos extranjeros cuando hayan cometido un delito sin distinguir si son legales o ilegales en España, incluso la posibilidad de expulsar a ciudadanos de la propia Unión Europea. Estamos, creo, ante un proceso de bunkerización del Estado, temeroso de las consecuencias que acarrea la crisis económica y la contestación social que existe ante determinadas políticas. Se me podrá decir que todo esto anterior obedece a un previo posicionamiento ideológico, y quizá tengan razón. Por lo tanto, vamos entonces a hacer un posicionamiento estrictamente jurídico. Yo, como jurista, tengo un libro de cabecera, que es la Constitución española. Soy así de original. Entonces, yo me leo la Constitución, me leo las reformas, y a mí hay algo que no me termina de encajar demasiado. Se me ocurren tres posibilidades. Nuestros legisladores no se han leído la Constitución. Nuestros legisladores se han leído la Constitución, pero no la han entendido. Nuestros legisladores se han leído la Constitución, la han entendido, pero les trae al pairo. Y dices, hombre, caramba, yo confío en la bondad humana y la tercera la desecho. Entonces vamos a las dos primeras, que no se la han leído o que se la han leído pero no la han entendido. Bueno, pues entonces habrá que explicársela. Claro, la Constitución puede ser un poco farragosa. Venga, vamos a limitarlo todo al artículo 1 de la Constitución española. Y nos vamos a olvidar del párrafo 2, que es el único que se han leído, la indisoluble unidad de la nación española. Ese ya, como está muy trillado, ese lo vamos a dejar. Vamos, por lo tanto, ya lo pongo sencillito, al artículo 1, apartado 1 de la Constitución española. Ese que dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Bueno, dice, un Estado social. Bueno, como no vengo a hablar de esto, pues
Si algo tuvimos de Estado social, que me digan dónde queda. Pero sí que dice un Estado social y democrático de derecho. Ya lo ha dicho también incluso el intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional. Oiga, es que eso de democrático no significa única y exclusivamente ceñirnos a una democracia de carácter representativo. Es decir, usted va cada 4 años a la urna, coge una papeleta y durante 4 años se está quietecito y calladito. No, estamos o debemos aspirar a tener una sociedad democráticamente avanzada, que significa pasar de una democracia representativa o compaginar una democracia representativa con una democracia participativa. En estos canales de participación de la ciudadanía, qué duda cabe que el ejercicio de esa cosa tan rara que se llama derechos fundamentales y libertades públicas, como la reunión y la manifestación, pues son fundamentales. Y luego, un Estado de derecho. Hay una cosa que se llama filosofía del derecho, que estudia un poco el porqué de las normas. Y decía Elías Díaz, en los años 60, un filósofo español, que no es lo mismo un Estado de derecho que un Estado con derecho. Es decir, las normas jurídicas lo aguantan todo. Yo puedo decir cualquier barbaridad en una norma jurídica y tendré un Estado con derecho. Pero no tendré un Estado de derecho, porque un Estado de derecho es algo más. Un Estado de derecho significa una vinculación previa del legislador y de los que aplican las leyes a esos principios superiores del ordenamiento jurídico que señala el artículo 1 de la Constitución: la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Luego, el legislador, cuando está haciendo una norma, tiene que plantearse y preguntarse a sí mismo: ¿fomento con esta norma la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político? Luego nos traen esto, remiten estas cosas al Congreso de los Diputados y, evidentemente, esta reforma del Código Penal, en lo que se refiere a los delitos contra el orden público, en otros muchos aspectos también, pero estamos ceñidos al orden público, pues realmente se compaginan mal con esos principios superiores del ordenamiento jurídico. Porque, fíjense, ha sido especialmente significativa en la génesis y en la elaboración de esta reforma del Código Penal la labor del señor Fernández, de Jorge Fernández Díaz, el ministro de Interior. Claro, el ministro de Interior sí que puede tener una participación activa en las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana o en una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, porque es su competencia. Pero, ¿qué pinta el ministro del Interior con un papel tan activo en una reforma del Código Penal, cuando realmente eso tendría que salir del ministro de Justicia? Y en una comparecencia en el Senado, en marzo del 2012, está recogido literalmente en el Diario de Sesiones, justificaba la reforma del Código Penal en la necesidad de dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de instrumentos jurídicos eficaces en orden a la consecución de sus objetivos constitucionales y de una convivencia social pacífica. Los objetivos constitucionales, ya hemos visto, no los cumple bastante deficientemente, y la convivencia social pacífica más bien debería ser sustituida por una sumisión social pacífica. Y si no es pacífica, será por la fuerza. Delitos contra el orden público. Sigo con un análisis única y exclusivamente jurídico, intento que sea ajeno a todo previo posicionamiento ideológico. Cuando algo es delito por alguna razón. Entonces, los penalistas usamos bien jurídico protegido. Es decir, no todos los bienes jurídicos protegidos tienen que tener su protección a través del derecho penal, solo los bienes jurídicos más importantes, que son esenciales para una convivencia social mínimamente ordenada. Eso es un principio básico del derecho penal. Así, queremos proteger el bien jurídico de la propiedad, pues ponemos como delito el robo. Vale, delitos contra el orden público. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Pues, evidentemente, el orden público. Pero, claro, es que se nos está dando una concepción del orden público como una sumisión al principio de autoridad, un acatamiento al poder o una obediencia ciega a la autoridad administrativa.
que es totalmente incompatible con lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo, que ha ido recorriendo un camino desde el año 78, desde este concepto del orden público, a otro concepto mucho más acorde con la Constitución, que no es otro que el orden público es la creación de las circunstancias apropiadas para que los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos públicos, sus derechos fundamentales y sus libertades públicas. Es decir, no solo sirve con ser titular de un derecho de reunión, sino que el poder público, y por lo tanto la policía, tiene que garantizarnos que podamos manifestarnos en condiciones apropiadas. Y esto, pues también lo ha dicho, tengo una sentencia, la voy a leer, es la única sentencia que voy a leer, el Tribunal Supremo, 4 de junio de 2000. Dice: en una sociedad democrática en la que rige una jerarquía de valores muy distinta a las de un régimen autoritario, no es adecuado identificar el bien jurídico protegido con el principio de autoridad, sino en la necesidad de que los agentes públicos que actúan al servicio de los ciudadanos gocen de la posibilidad de desempeñar sus funciones de garantía y protección sin interferencias ni obstáculos, siempre que actúen en el ejercicio legítimo de su cargo. En caso contrario, se resentiría la convivencia ciudadana, que se vería seriamente afectada. Ya me voy yendo de tiempo. Si estos principios no los cumplen la reforma que se nos propone, la técnica legislativa es realmente deficiente, porque ya te pones a analizar jurídicamente los artículos, cómo quedarían en caso de aprobarse esta reforma, y llegas a conclusiones absolutamente delirantes. 557 es el primer artículo de los desórdenes públicos. Según lo que se nos propone, quedaría así: quienes actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, alteren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas o amenazando a otros con llevarlos a cabo. Para empezar, ya se nos amplía quién puede cometer el delito. El delito antes, según el Código Penal vigente, solo puede cometer los que actuando en grupo. Una actuación en grupo significa que existe un previo concierto entre dos o más personas, porque un grupo de uno, hasta donde yo puedo llegar a entender, no existe. Un previo concierto de una serie de personas que deciden atentar contra el orden público. Pero aquí ya se nos dice que quienes actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él. Claro, ya es el siguiente paso. ¿Qué debo entender yo por amparados en el grupo? ¿Debe ser que el grupo me anime a hacerlo o debe ser simplemente que yo me ampare en el anonimato que me da la existencia de 10.000 personas en la calle para lanzar una botella a la policía? Circunstancia que no justifico bajo ningún concepto. Pero claro, si ya con esto tuviéramos un delito contra el orden público, entonces todas las facultades preventivas de la policía en orden a reprimir o evitar la comisión del delito se activan inmediatamente. Ya se ha cometido un delito, luego ya puedo actuar. En la forma en la que luego, que no creo que me va a dar tiempo, se prevé en la Ley de Seguridad Ciudadana, que paralelamente amplía las facultades de prevención, de actuación preventiva de la policía, que ya ni siquiera es ante la comisión de un delito, sino ante la sospecha de que se pueda llegar a cometer. Ya las órdenes de restricción de paso, cortar calles y demás, no solo las autoridades, sino que también las podrán dar los agentes. Entonces pasamos de un delito de ejecución colectiva a un delito de carácter individual. Pero es que además pasamos a la mayor inconcreción, porque ahora el Código Penal actual lo define muy bien. Dice: causando lesiones a las personas, produciendo daños a las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas, pero no de cualquier manera, sino única y exclusivamente cuando sea de manera peligrosa para los que por ella circulen, o invadiendo instalaciones o edificios. Es decir, tenemos ahora un Código Penal que nos delimita perfectamente cuando se comete el delito. Sin embargo, con la reforma proyectada simplemente es ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas. Y ahora a correr. Más aún, se produce un anticipo de la barrera penal. No solo es cuando se produce la alteración del orden público, se entenderá producida no solo cuando se ejecuten estos actos, sino con la mera amenaza de ello, de suerte que quedarán equiparados cualquier exceso verbal, que no es justificable, que podría dar lugar a la comisión de este delito. Pero con las mismas penas siguen
Quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior, lo cual ya me descoloca, porque yo, hasta donde estudié Derecho Penal, estaban los autores, los cómplices, cooperadores necesarios, la conspiración, la provocación para cometer el delito. Y aquí nos ponen pues dos figuras quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas. Tenemos la figura de una especie de un agitador y un jaleador, es decir, si yo aplaudo demasiado en una manifestación se va a entender que estoy jaleando a una persona que 10 metros más para allá está realizando determinada acción, 5 minutos, vale. No contentos con ellos, prevén determinadas figuras agravadas. Cuando alguno de los partícipes del delito portare arma u otro instrumento peligroso, solo se exige el porte, no simplemente el uso. Es decir, que si yo llevo una navaja en la mochila, me podrían aplicar la figura agravada, porque solo se exige el porte. Yo, sí, efectivamente, yo lo portaba, pero lo llevaba en la mochila. También, es que cada vez que leo este proyecto me acuerdo de una situación muy concreta que viví en una manifestación. Era verano y había unos manifestantes cortando un melón con un cuchillo. Pues encajarían en esta figura. También es la deficiente técnica legislativa cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa. Pero si estamos hablando de desórdenes públicos cometidos en grupo o individualmente, pero amparados en grupo, es decir, nos prevé la misma circunstancia como el delito y como agravación del delito. Y luego, cuando se llevaren a cabo actos de pillaje, ya se ha avanzado aquí. Como sea que no ha gustado la respuesta judicial a determinadas acciones, yo modifico el Código Penal para que tengan la respuesta que yo quiero. Como no me gusta que unos señores con barba en Andalucía me asalten un determinado supermercado y se salgan de la manera que se salieron, entonces introduzco los actos de pillaje, pero lo introduzco además como figura de carácter agravada. Luego, la ocupación de domicilios de personas privadas. Aparte de ya estar previsto como falta, pero claro, las faltas las quitan, la ocupación de edificios o instalaciones privadas será considerado como un delito de desórdenes públicos. Si alguien en esta sala es capaz de explicarme cómo se puede distorsionar el orden público en un sitio privado, que me lo diga, porque es que yo no lo alcanzo a comprender. Y luego también es altamente criticable la distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de algunos delitos. Es decir, una persecución clara del pásalo. Dos pinceladas de Ley de Seguridad Ciudadana. Se prevén 58 infracciones tipificadas. Solo 19 se corresponden a infracciones realmente existentes. Las otras 39 infracciones son de nuevo cuño. Yo creo que no me da tiempo más para entrar en la Ley de Seguridad Ciudadana, pero sí que es verdad que se produce una ampliación de las potestades preventivas de la policía y existen como infracciones graves y como infracciones muy graves determinadas cuestiones que realmente mal se compadecen con un ejercicio legítimo del derecho de manifestación y el derecho de reunión pública. Muchas gracias.